Es precioso como en este tiempo el Señor se nos está revelando, como nuestro precioso Jesús se está revelando a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que está buscándolo, a cada uno de aquellos que está pasando tiempo en la palabra, en la alabanza, en la oración, en el ayuno, en la adoración. Son tiempos muy importantes para, para cada uno de nosotros. Son tiempos de revelación. Son tiempos en que la palabra de Dios está siendo más abierta y es cuando más atención debemos tener y debemos dedicar a la palabra de Dios. La palabra del Señor, la Biblia, este libro sagrado, este libro lleno de sabiduría, es un libro que tenemos que usar, que valorar, que atesorar, no por la letra muerta o por las cosas que puedan estar escritas y de memoria, sino por lo que tiene ese espíritu de vida, ese soplo ese aliento de vida que ha sido inspirado por el Espíritu Santo a todos aquellos que la han escrito. Y quiero compartirles en este tiempo, en este momento, sobre las bendiciones de poder leer la palabra de Dios, las bendiciones de escuchar la palabra de Dios y las bendiciones de guardar la palabra de Dios. Y estaba leyendo Apocalipsis 1 del 1 al 3, que habla sobre la revelación de Jesucristo, y me llamó mucho la atención el versículo 3. Se los voy a leer y dice, primero desde el 1, Apocalipsis 1, del 1 al 3, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y este es el versículo que voy a compartir y que el Señor realmente esté hablándoles a sus corazones. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora podemos decir tal vez, Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, es un libro que no entiendo y tiene muchas imágenes, muchas simbologías, muchas interpretaciones y hay que interpretarlo mediante los símbolos, pero no es así, es como dice la revelación de Jesucristo. Y Apocalipsis hasta Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis se entrelazan las palabras, todas tienen correlación, todas no se contradicen, sino que son como un complemento. Y toda la palabra que está escrita es importante que nosotras la podamos leer, la podamos escuchar y la podamos guardar. Y es precioso cómo la palabra de Dios se está revelando. Y está revelando el propio Padre a Jesús. Y se nos está revelando a nosotros. A muchos de nosotros que tal vez no tenemos la preparación o no nos sentimos dignos, pero se nos está revelando y en el mundo y vemos cuántas personas están siendo cambiadas y se están abriendo los libros y el entendimiento, la sabiduría, y eso es mi oración en este momento, porque tú puedas experimentar también esto, que se puedan abrir las escrituras ante ti, que tú puedas empezar a entender y que la sabiduría de lo alto descienda para que podamos comprender los tiempos. No porque estén pasando cosas terribles y escuchemos rumores y sepamos algunas señales que van a presentarse antes de la venida de la segunda venida de nuestro Jesús. Vamos a recién prestar atención al Apocalipsis. En realidad toda la palabra de Dios revela a Jesús, toda la palabra de Dios, y Apocalipsis va a ser el cumplimiento del plan de Dios. Y creo que cuando el Señor está diciendo bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca, también se está refiriendo no solamente a lo que está escrito en Apocalipsis, sino lo que contiene y lo que entrelaza y lo que es complemento de todo lo demás, porque
Habla sobre Daniel, sobre lo que escribió Isaías, muchas referencias en Proverbios, en los Salmos. Entonces es muy importante que entendamos que está hablando sí de Apocalipsis, pero de todo lo que habla acerca de Jesús. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad empezar a leer la palabra de Dios. Es la revelación del plan de Dios, es su propio corazón. Y hacemos mal en ignorar la lectura, hacemos mal en despreciar este libro. Y muchos lo desprecian, muchos lo tienen empolvado en su casa, muchos ni saben dónde están los libros, se aburren y todo. Pero este es el tiempo en el que el Señor te está diciendo, bienaventurado el que lee. Y sabes, si Él dice bienaventurado, es porque Él quiere bendecir a aquel lector. Hay una riqueza en leer la palabra de Dios. Y quiero animarte, quiero contagiarte esto de la lectura, porque hay que encontrar deleite al leer la palabra de Dios. Leerla en voz alta, leerla en voz baja, leer de todas las formas posibles, porque antes sabemos que en las sinagogas o en los lugares de reunión, ellos, los judíos, el pueblo de Dios, se paraba y se ponía en pie y leían una parte de Isaías, una parte de cualquier lectura que ellos tenían acerca de los profetas, las leyes de Moisés, y se paraban y las leían en voz alta para que todos la puedan escuchar. Y eso era varias veces, para que pueda quedarse grabado en ellos cada palabra, cada frase que decía en la palabra. Y también me imagino que había mucha gente que no sabía leer como ellos, no tenía la capacidad, no tenía la preparación, pero ellos lo leían para otros también, para los más jóvenes, para los niños. Entonces es muy importante que demos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, a leer con entendimiento, no una lectura común, no una lectura que hacemos cuando leemos alguna cosa y después nos olvidamos. Por eso dice bienaventurado el que lee. ¿Y qué significa bienaventurado? Hay muchas bienaventuranzas en la palabra de Dios, pero también esta bienaventuranza dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado significa bendito, feliz, dichoso, afortunado. Afortunado todos los que leen. Eres afortunado si lees la palabra de Dios, si lees lo que está escrito. Para Dios es muy importante la lectura con un corazón correcto. No debemos ser indiferentes a la lectura de la palabra. Debemos tener una disciplina. Y mejor si tenemos ese tiempo para reunir a la familia, para reunir a los que estén y poder leer y pedirle entendimiento al Señor. En 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice, ocúpate en la lectura. Segunda Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, es importante que al leer podamos entender. Cuando tú leas la palabra de Dios, el Señor te va a dar el entendimiento y vas a poder conocer y salir de la ignorancia. Y el Señor nos está diciendo, pongan atención en la lectura. Es algo que no es opcional. Él nos está demandando, nos está ordenando estar atentos a la lectura de la palabra de Dios. No debemos ser negligentes, porque el no leer nos va a traer muchos problemas. Si evadimos la lectura de la palabra de Dios, vamos a caer poco a poco en una sordera espiritual. No vamos a
ya tener ese sentido, ese sentido ejercitado, como dice la palabra, el oír. Hay una bendición que el Señor está diciendo para todos aquellos que leen. Hay una bendición. Es muy triste escuchar a aquellas personas que dicen, no me gusta leer, no me aburre, por favor, prefiero hacer otra cosa. Es como si estuviera diciendo, a mí no me importa saber más de nada, ¿no? Vemos que para un niño o aquel que recién está aprendiendo a leer, al principio la lectura es cansadora, no es fácil, demanda esfuerzo. Incluso tu garganta, tu saliva se gasta, te cansas. La lectura es un poco lenta, peor si tiene muchas palabras o palabras difíciles o palabras que por primera vez las estás leyendo y no sabes qué significan y tienes que buscarlas en el diccionario para poder entender mejor. Y a los niños o a las personas que están leyendo les cuesta, ¿no? Es un trabajo. Pero con la práctica, la lectura es cada vez más fácil y agradable. Y más si tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y tú le puedes decir al Señor en ese momento, yo no encuentro deleite en la lectura, no me gusta, pero ahora entendiendo que hay una bendición si tú lees la palabra de Dios, si tú lees las profecías, si tú lees el Apocalipsis, si tú lees todo lo que está en la palabra de Dios, vas a recibir esa bendición, vas a poder experimentar esa felicidad y vas a ver que cada vez vas a deleitarte más en la lectura y vas a querer leer para otros también. Yo recuerdo cuando era niña, cómo mi mamá me incentivaba mucho a la lectura. Y ella tenía sus maneras y sus formas. Primero empezaba con libros delgados, pequeños, y me recompensaba por leerlos, después por subrayarlos, después me recompensaba por hacer resúmenes, después me preguntaba lo que entendía y al principio era difícil, al principio lo hacía por el dinero, al principio lo hacía por las recompensas, pero después cada vez más me empezó a gustar la lectura, subrayar, el pintar, el hacer cuadros sinópticos, el hacer resúmenes. Tenía cuadernos y cuadernos y tenía un callo súper grande en mi dedo donde estaba mi lápiz por hacer tantos resúmenes y ella ha creado una costumbre, un hábito en mí, ¿no? Sé que no ha sido fácil, pero al principio cuesta, pero ese hábito me ha incentivado mucho a leer y es que ahora le agradezco mucho a eso, ¿no? Y creo que todos estamos para incentivar a nuestros hijos o a las personas a la lectura y a una buena lectura. ¿Y qué más? La palabra de Dios tiene tan hermosas, tan hermosa lectura, historias y lo más hermoso, tiene vida, hay vida. No puedes leer y no ser igual y no tener un cambio. Sales cambiado. Y es hermoso cuando lo lees y luego lo ves proyectado en una película o lo ves proyectado en tu mente, lo imaginas y el Señor te va hablando así. Entonces es muy importante que nosotros comencemos con esta disciplina de la lectura de la palabra de Dios, darnos un tiempo, superar cualquier impedimento, cualquier estorbo que no nos permite leer, aunque sea primero 5 o 10 minutos o 15 minutos. Si no lees, te vas a quedar estancado en un nivel de conocimiento. Eso es en todo. Y es más importante no solo leer, sino pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor sabiduría. Y la sabiduría es ese mismo conocimiento que estás adquiriendo al leer, pero cuando lo empiezas a poner en práctica. Cuanto más conocimiento, cuanto más sabiduría
tú adquieras, vas a salir más de la ignorancia. Y cuanto más apliques esa palabra, eso que has leído, eso que ha entrado en tu corazón, vas a tener mayor autoridad en tu vida. Por eso es imprescindible que leamos. Y hay tanto que aprender. Yo le decía hoy a mi esposo, estoy abrumada con tanta palabra, pero no solo porque la tenía que leer o porque está girando y dando vueltas en mi cabeza y vuelve otra vez y se va y vuelve otra vez. Mi corazón es como que no puede contener todo lo que he leído, todo lo que he aprendido. Mi boca quiere hablar y expresar todo lo que está dentro y es como que un río, ¿no? Entonces es muy importante que apreciemos la lectura y hay una bendición. Somos bienaventurados delante del Señor. Y sabes, la palabra, hoy en día, la palabra de Dios está accesible, está ahí para ti. No puedes perder más el tiempo. Abre tu Biblia y empieza a leer. Cuando somos llenos de conocimiento de la palabra de Dios, estamos siendo llenos de su voluntad, porque vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, cuál es su corazón, a través de la lectura de la palabra. Hemos caído en mucha comodidad, esperamos que otros nos hablen, otros nos prediquen, otros lean, y nosotros ni siquiera abrimos nuestra Biblia. Es tiempo de dejar eso y empezar. Colosenses 1, 10 al 11 dice, hoy los voy a leer, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra que leemos es para que andemos dignamente delante del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Entonces, la lectura que tú hagas de la palabra va a llevar su fruto también. Hoy en día no hay excusa. No hay excusa para decir no sabía. Necesitamos leerla por nuestra propia cuenta también. Esta educación espiritual, esta educación de lectura es imprescindible. Es algo que tiene que estar en nuestra familia. Tenemos que heredar eso a nuestros hijos. Debemos impactar, leer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios haga su trabajo. Que el Espíritu Santo haga lo demás. Hay una infinidad de material. Yo estoy agradecida a Dios por la tecnología. Muchos la utilizarán para mal, pero para mí es la mayor bendición. Yo no tenía acceso de pequeña, no tenía idea de muchas cosas. Y ahora todo tiene sentido. Todo lo que había sido sembrado en mí ahora está dando fruto y realmente agradezco a Dios por todas las herramientas. Si tú tienes herramientas, aprovecha. Si no las tienes, creo que es tiempo de que tú por tus propios medios puedas empezar a leer. Ahí en el internet, por ejemplo, está la Biblia hablada en audio. Si tienes como cansancio en leer, tú puedes poner play y con tu mirada seguir la lectura y hay otra persona que está leyendo. Puedes hacer de todo para poder leer, para poder adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente, como les decía, el conocimiento, sino la sabiduría, que es aplicar lo que has aprendido. Uno de los impedimentos, porque hay muchos impedimentos para leer la palabra de Dios, es la televisión. Los canales de televisión tienen la capacidad de darnos mucha educación, ¿sí? Pero desgraciadamente una gran parte de lo que hay en la televisión contribuye muy poco a lo que es la educación espiritual, los buenos hábitos, los principios.
hay mucha corrupción de la mente en los programas de televisión. Y muchas personas, muchos creyentes, están pasando tiempos y horas viendo televisión, perdiendo ese tiempo en vez de estar leyendo, apreciando, disfrutando de la lectura. Por eso es muy importante tener dominio propio y tener esa disciplina de ya veo televisión un tiempo y después hago mis responsabilidades, pero también tengo mi tiempo de lectura de la palabra de Dios. Como les compartí en un mensaje anterior, creo que les hablé sobre el lugar favorito, sobre el lugar de intimidad, donde es el lugar donde debemos pasar tiempo con el Señor. También está incluido el tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Que en ese lugar de intimidad puedas leer la palabra inspirada por el Espíritu Santo y sientas la gloria de Dios envolviéndote en ese lugar mientras estás leyendo. No te quedes estancado, conforme, mediocre, siendo negligente en no abrir la palabra de Dios y leerla. Ten la voluntad al principio, solo di quiero y el Señor va a venir y te va a ayudar. Y vas a poder empezar a tener una vida también en la lectura de la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis, que estamos leyendo el capítulo 1, en el versículo 3, también dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Hay también una bienaventuranza, una bendición a todos aquellos que oyen la palabra de esta profecía. Está hablando de Apocalipsis, está hablando de todo lo que se entrelaza a la revelación de Jesucristo, cómo Él se revela. Y saben, oír la palabra de Dios, oír las profecías, oír no solamente se refiere a utilizar nuestro sentido, aquí nuestro oído natural, ¿no ve? El sentido del oído, sino a escuchar. Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar. El escuchar es para obedecer. Y muchos oyen porque tienen que oír, pero no obedecen porque se les ha pasado por ahí, ¿no? Pero mira, como dice Juan 12, el versículo 47, dice así, hasta el 50. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Al principio dice, y al que oye mis palabras y no les guarda, yo no le juzgo. El Señor no te está juzgando por no leer, pero vas a ver que por no leer hay muchas consecuencias, hay muchas cosas que podrían haber sido evitadas si hubiéramos leído. Lucas 11:28 dice, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Está hablando de que somos dichosos, somos bendecidos si oímos la palabra de Dios. Mateo 7:24 también dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él está comparando a todas aquellas personas que oyen la palabra de Dios con aquellos hombres imprudentes, ¿no? Los que no oyen están construyendo su casa sobre la arena. Y cuando vienen las fuertes lluvias,
esa casa no va a permanecer. Entonces es muy importante que oigamos las palabras de Dios y las pongamos por obra, las hagamos y vamos a ser prudentes a los ojos del Señor. Marcos 4, del 23 al 24 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Él dice: pongan atención en lo que oyen, ¿no? Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra oír, como les decía en estos pasajes, lo que el Señor nos está diciendo, oír, oigan, se refiere a la palabra escuchen, escuchar, que es para obedecer. Los verbos oír y escuchar parecen que fueran sinónimos, parece que fueran lo mismo, pero cada uno tiene su sentido, su significado. Por ejemplo, lo que les decía, oír por oír, quiere decir percibir con el oído natural, con lo que tenemos, en lo natural, con nuestras fuerzas, nuestra habilidad. Pero escuchar significa prestar atención sincera. Por ejemplo, y yo estaba pensando en mis niños. Muchas veces yo les digo: chicos, niños, vengan, ya está el almuerzo. Ya, me dicen. Pero no vienen. Siguen haciendo sus cosas. Vuelvo a gritarles y les digo: ya está el almuerzo, vengan a la mesa. Ya. Entonces, no vienen. Yo tengo que ir y decir y acercarme y les digo: ¿no me están escuchando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han venido? Ay, y recién me hacen caso, ¿no? Porque recién me prestan atención, recién me miran. Pero mientras yo les llamaba, ellos escuchaban, pero de oídas, nada más ahí, como que no prestando atención porque estaban distraídos. Entonces, esa es la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a oír la palabra de Dios, y no es la correcta. Somos oidores olvidadizos. El Señor nos está diciendo: el que tenga oído, oiga. Parece que estuviera diciendo lo mismo, pero como les decía, oigan, oír, en estos pasajes el Señor se refiere a escuchar para obedecer. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día. Dios dice en su palabra sobre Jesús: a Él oigan, a este oigan, a Él oigan todo lo que les hable. Y el Señor está hablando en este tiempo y necesitamos prestarle oídos, escucharle. Y debemos comprometernos delante del Señor. Como les hablaba hace rato, sí, bienaventurados los que leen. Y ya les hablé de las bendiciones y lo importante que es leer. Y ahora el Señor nos está diciendo: bienaventurados los que oyen, los que escuchan para obedecer. Dios habló desde los cielos, como les decía, acerca de Jesús. En Mateo 17:5 dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Oíd, esta palabra, les vuelvo a decir, significa a Él escuchen para obedecer. Si no escuchamos, si no estás escuchando para obedecer, este es el momento para decir: Señor, abre mis oídos. Te invito en este momento a que tú le digas al Señor: abre mis oídos. Quiero escucharte, Señor. Quiero oírte. Quiero que tú abras, Señor, y saques y destapes todo lo que me está impidiendo escucharte realmente. Así que el Señor nos está diciendo una y otra vez: el que tenga oídos para oír, oiga. Bienaventurados los que oyen. Eres bienaventurado, eres dichoso, eres bendecido, eres feliz, es lo que significa.
Y sabes, cuando no le prestamos atención al Señor, no le escuchamos, vamos perdiendo la audición, vamos cayendo en una sordera espiritual. Y de repente ya no escuchamos su palabra, ya no escuchamos su voz, ya no entendemos. Ya no hay esa voz porque estamos en una sordera espiritual. Y es muy peligroso, nuevamente, porque si no escuchamos su guía, su voz, nos vamos a perder, nos vamos a desviar y vamos a tener muchas consecuencias por no escuchar. Nos vamos a desviar, como les decía. Si no escuchamos la palabra de Dios, algo va a haber en nosotros que nos va a hacer avergonzar de la palabra. No vamos a lograr amar la palabra de Dios. Si no escuchamos, va a crecer la rebeldía en nuestros corazones. Aquí en Zacarías 7:11 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Rebeldes. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración también es abominable. El que no escucha es porque su corazón está engrosado. Aquí en Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es peligroso no escuchar, Señor. Dice 2 Timoteo 4:3-4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Si no escuchamos a la palabra de Dios y obedecemos, vamos a caer en este comezón de oír otras cosas, de oír cosas que nos agradan, de apartar nuestro oído, dice, de la verdad, y vamos a creer puras fábulas, puros cuentos. Y a eso se refiere también cuando dejamos de escuchar la voz del Señor, cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios. Los que no quieren escuchar la palabra de Dios empiezan a despreciar los buenos consejos, empiezan a despreciar los consejos de Dios, los consejos de sus padres. Lentamente viene esa sordera espiritual, lentamente, y después somos lentos para oír, no podemos entender. Y eso también es una advertencia de la apostasía de los últimos tiempos, que mucha gente se va a volver lenta para oír, lenta para obedecer, tardos para oír. Y el Señor tiene mucho que decir. La palabra de Dios tiene mucho para hablarnos, pero por nuestra lentitud no estamos entendiendo. Por no escuchar la voz de Dios, por no escuchar, no prestar atención, nos volvemos muy, pero muy superficiales. Y si nos volvemos superficiales, no vamos a entender las profundidades de la palabra de Dios, las profundidades del corazón de Dios. Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando oímos la palabra, dice, y no la entendemos, es porque la palabra solo ha caído por encima, superficial. Lo hemos escuchado, lo hemos oído por oír, ni le hemos prestado la atención. Cuando no escuchamos la voz de Dios, no podemos soportar las pruebas. Es bien difícil porque oímos otras voces, oímos al enemigo y no escuchamos la verdadera voz, la voz de Dios que nos trae esperanza y nos da sabiduría para una solución en nuestras vidas. No podemos soportar las pruebas cuando no escuchamos.
Aquellos que están afanados en las riquezas también habla de que es porque no escuchan la voz de Dios, no obedecen. Ahí hemos leído en Lucas 8:14, dice sobre la semilla, ¿no? La parábola del buen sembrador. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, dice, yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Afanados en las riquezas. No están escuchando realmente al Señor. Cuando no ponemos en práctica lo que estamos escuchando, somos como estas semillas sembradas en piedras, en espinos, y no dan fruto. Olvidamos rápidamente la palabra de Dios. Por eso está diciendo, bienaventurados los que escuchan, los que oyen, los que hacen la palabra de Dios. Santiago 1, 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, dice, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Eso dice Santiago 1, 23 al 25. Bienaventurado el que oye, el que recibe, el que acepta, el que ama, el que atiende, el que es flexible y pone por obra el mensaje de Dios. Pone en práctica la palabra de Dios. Este va a dar fruto como evidencia de lo que ha escuchado. El buen oyente, el que oye, retiene la palabra de Dios y persevera. Somos bienaventurados si escuchamos y entendemos la palabra de Dios. Es bienaventurado el que escucha. Si tú estás escuchando esta palabra y está entrando a lo más profundo de tu ser y tú pones en práctica esto que estás escuchando, vas a ser bienaventurado y vas a estar lleno de frutos, y esos frutos van a ser de bendición para otros también. Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en mí. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Tenemos que ser prontos para oír, rápidos para oír, no tardos para oír. Tomemos en cuenta lo que Dios nos está diciendo. Él nos está diciendo, nos está hablando, que seamos rápidos para oír su palabra. No tardemos en oír, no nos tapemos los oídos, no le demos lugar a la sordera espiritual. Pidámosle al Señor que destape nuestros oídos para poder escucharle y obedecerle. Apocalipsis 1:3, les vuelvo a leer, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La tercera parte dice, bienaventurado el que guarda las cosas de esta profecía, lo que está en ella escrita. Todo lo que está escrito en Apocalipsis, todo lo que está unido a toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito, debemos guardarlo en nuestro corazón. En estos tiempos debemos empezar a decirle al Señor, a orar, a cantar, a obedecer, a decirle al Señor, Señor, quiero guardar tus mandamientos, no quiero olvidar, no quiero desechar nada de tu palabra. Y todas las palabras de Dios, todas las exhortaciones del Señor, mayormente en la palabra es, mira atentamente a mi palabra, escucha mi voz, lee mi palabra, escríbelas. Y eso es lo que el Señor constantemente nos está diciendo para no olvidar y para poder caminar confiadamente en Él. Muchos pasajes bíblicos
en la palabra de Dios nos habla sobre el guardar la palabra. Pero no es guardar no en un sentido de ocultarla, de tenerla ahí y nunca usarla. Se refiere a que no la desechemos y que la saquemos para que la tengamos guardada para el momento necesario, para el momento perfecto y correcto. Así como guardas un perfume o tal vez algo especial, lo guardas para usarlo en un momento, no lo guardas para tenerlo olvidado ahí. Lo tienes guardado para que te recuerde algo. Y en este caso, guardamos la palabra en nuestro corazón para que venga en el momento preciso a nuestra mente y nos haga recuerdo de las bondades de Dios. Todo lo que esté almacenado, guardado para el tiempo de necesidad, para el tiempo perfecto, no solo para nosotros, sino para otros. La palabra guardar significa retener, también significa observar. Y bueno, el salmo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Te invito a que tú puedas leer todo el Salmo 119, que son 176 versículos, dentro de los cuales vas a encontrar infinidad, un montón de la palabra guardar, las bendiciones de guardar la palabra de Dios y también las consecuencias de no guardar la palabra de Dios. Y David entendió la importancia de guardar la palabra de Dios, las bendiciones que trae el retener la palabra de Dios. Y también él entendió las consecuencias de no guardar, y cada uno de nosotros sabemos las consecuencias, el efecto de no guardar, de no cumplir la palabra de Dios, de olvidarla. Aquí en el Salmo 119 voy a leer algunas partes. Por ejemplo, el verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aquí el verso 8: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ya les he dicho que guardar no es solo ocultar. Guardar es retener, es no olvidarla, es atesorarla. Aquí el versículo 32 de Salmo 119 dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El 55: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. El 63: compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Más adelante, el 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así vas leyendo todo el Salmo 119 y habla sobre guardar la palabra de Dios. El 167: mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Amar es guardar su palabra. Amar, atesorar su palabra. Es maravilloso saber que somos bienaventurados. Bienaventurados por leer la palabra de Dios, bienaventurados por escuchar la palabra de Dios, bienaventurados por guardarla. Y aquí en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro profético, el libro de la revelación de Jesucristo, de la revelación de Jesús como el esposo, como el rey, como el juez, nos sigue exhortando y nos sigue animando. Y esta palabra es para ti. Que llegue ese clamor, ese deseo en tu corazón por amar más la palabra de Dios, así como el salmista nos habla en el Salmo 119. Proverbios 3:18 dice: son bienaventurados. Voy a leer Proverbios 3:18. Dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Si lees el contexto de Proverbios 3, todo Proverbios 3 nos habla de la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es el propio Jesús. Y dice: bienaventurados los que la retienen.
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Es árbol de vida la sabiduría y la debemos adquirir cada día al propio Señor, al propio Jesús. Conocerlo es la mayor sabiduría que podemos adquirir. Espero que esta palabra, estos pasajes y estos versículos puedan llamar tu atención en este tiempo, puedan llamarte a ti a que busques realmente tiempos en la lectura de la palabra de Dios, orarla, leerla en voz alta, pedirle al Señor que no solamente sea letra muerta, sino letra que vivifique tu espíritu, que puedas escuchar más la voz de Dios, escuchar lo que dice la palabra de Dios, escuchar para obedecer y que puedas guardar todo lo que lees, todo lo que escuchas, guardar, retener, atesorar en tu corazón para poder usar en el momento necesario. Aún cuando vengan las voces o vengan las tentaciones, venga Satanás, venga el enemigo a quererte tentar, tú tengas esa palabra guardada, almacenada, lista para salir y responder. Que el Señor te bendiga. Amén.